Conoce las mejores prácticas que te ayudarán en la rentabilidad de tus proyectos inmobiliarios. Esto es Bitácora 23, un podcast de Axioma en donde emprendedores, inversionistas y desarrolladores conversaremos sobre la importancia de una adecuada gestión de proyectos. Aprender de las experiencias diarias es lo que nos hará trascender. Bienvenidos a este episodio número 3 de Bitácora 23. Gracias por estar conmigo, gracias por haber escuchado. Tenemos muy buenos comentarios de los primeros 2 episodios. Y el día de hoy vamos a ver el área de los riesgos en los proyectos y por qué es importante que en los proyectos siempre estemos evaluando los riesgos. Como un antecedente, les quiero compartir y basados en la metodología, nosotros seguimos varias metodologías que están a nivel mundial. La que más apegada está a la gente que trabajamos en México es la del PMI. Y el PMI tiene 9 áreas. Estas 9 áreas dentro de un proyecto pues son el tiempo, el costo, la calidad, abastecimiento, riesgos. Nosotros, cuando empezamos a hacer toda nuestra metodología, agregamos 4 áreas más, que es la parte de sustentabilidad, la parte de riesgos, seguridad, y agregamos una última que nosotros creemos que es importante, la parte del cliente. En ninguna de las metodologías que seguimos el cliente tiene como esta atención especial, entonces nosotros quisimos agregarla y nos han preguntado cuál de estas áreas es la más importante y normalmente lo que decimos es tiempo, costo, calidad, o hay clientes que nos dicen costo, tiempo y seguridad. Y aquí les quiero compartir una historia que vivimos en un proyecto en San Luis Potosí cuando trabajamos para BMW. Yo me acuerdo que en las primeras reuniones llegaban el cliente alemán y nos decía: te voy a pasar los índices de las agendas y de las presentaciones que deben de tener ustedes como gerencia de proyectos en mi proyecto. Y curiosamente, y me llama mucho la atención, todavía recuerdo esto, me dijo: el punto número 1 es medio ambiente, el punto número 2 quiero que sea de prioridad la parte de calidad, número 3 seguridad, número 4 el tiempo y número 5 el costo. Entonces, cuando preguntan cuál área es más importante, pues depende del proyecto, depende del cliente, depende de lo que estén midiendo. Aquí lo que deben de saber es que existen estas 13 áreas dentro de un proyecto. Y también cuando nos preguntan dentro de la parte de los riesgos en los proyectos, cuáles son o por qué fallan los proyectos o cuáles son los errores más comunes en los proyectos, yo creo, y les voy a compartir también desde mi experiencia, creo que el número 1 es la parte de liderazgo. Un liderazgo pobre o un liderazgo que no marca bien las directrices del proyecto, y hay que pensar que el liderazgo no lo tiene el gerente o no lo tiene el cliente. El liderazgo de cualquier persona que está dentro del proyecto es líder, ya sea el cliente con su equipo, la gerencia con su equipo, el contratista o el proveedor con su equipo. Y últimamente hemos estado leyendo mucho del tema de la inteligencia grupal o la inteligencia en equipo, donde no pensemos que por contratar a una gerencia o por contratar a un arquitecto ya está resuelto. Nosotros tenemos una responsabilidad dentro del proyecto de la parte de ser buen líder. También mucho de lo que hemos visto es que los proyectos están mal definidos. O sea, los proyectos de repente no los tenemos bien definidos o no es el momento de sacar el proyecto adelante. Cuando no están mal definidos es que lo queremos empezar, no hay un documento, no hay algo escrito donde toda la gente que estemos en el proyecto tengamos claro qué es el proyecto. Entonces, esa sería otra área que yo veo o otra razón por qué fallan los proyectos. Obviamente el tema de la comunicación, el 70-80% del tiempo nos pasamos comunicando en el proyecto a nuestra gente, a nuestro equipo. Desde las 7:30 de la mañana que estás en el carro ya estás mandando un WhatsApp para ver un pendiente del proyecto, o todavía a las 9:30, 10 de la noche, o el sábado y el domingo te están mandando un correo o te están mandando un reporte. Si no somos expertos en comunicación, este riesgo se vuelve muy, muy, muy alto
y podemos caer en temas que cuando va pasando el tiempo no están documentados o no los tenemos bien afinados con el cliente. Otro punto importante, no documentar los acuerdos. Todos los acuerdos, en el capítulo 2 mencionamos que nuestra industria es mala para documentar, entonces nosotros tenemos que aprender a documentar, y sobre todo los acuerdos importantes. Tampoco se trata de estar llenando hojas y hacer documentos que no nos vean como que siempre nos llenamos de papeles, pero sí ser estratégicos en lo que estamos documentando. El desconocimiento del cliente y de su modelo de negocio. En el capítulo 4 lo vamos a ver más a detalle, pero sí, no empiecen un proyecto, no empecemos a hacer cosas en un proyecto si realmente no conocemos al cliente y no conocemos el modelo de negocio del cliente. El conocer al cliente, sus expectativas, sus objetivos, y esto nada más se logra con preguntar, después preguntar y volver a preguntar. Entonces tenemos que tener esto muy claro. Yo les digo, hasta tenemos que ser como necios en esa parte y conocer bien al cliente. Y el tema del modelo de negocio, pues obviamente si no sabemos cuál es el objetivo del proyecto, si no tenemos clara la sensibilidad de por qué se hizo el proyecto, cómo se visualizó, cómo se va a fondear, cuáles son las entregas del proyecto, no de la construcción, porque de repente nos confundimos con el tema de proyecto y construcción. Entonces, el proyecto, cuáles son sus objetivos. Y bueno, y por último, otro punto que yo digo que también por eso fallan los proyectos, es tener la mala selección del gerente de proyecto. El gerente de proyecto, siempre lo ponemos, y yo uso el ejemplo del piloto del avión. Si escogemos, seleccionamos y contratamos a un mal piloto o a un mal gerente, seguramente en el transcurso del proyecto vamos a tener, va a ser muy intenso y va a tener que tener mucha ayuda y vamos a tener que estar interviniendo mucho. Entonces, acuérdense que la hablamos también dentro de nuestra filosofía, que nosotros somos los responsables de dónde ubicamos a las personas. Entonces, si llega un proyecto y seleccionas una persona, aseguremos que esa persona cumple con el perfil, que coincide con la cultura del cliente, con la filosofía del cliente, y que obviamente en el transcurso del proyecto lo vamos a estar capacitando y apoyando y dándole todo el soporte. Pero eso es clave, o sea, seleccionar al pitcher en un juego, o al quarterback en un juego, o al piloto, o al gerente del proyecto es trascendental. Y bueno, también que esto creo que va a ser repetitivo en todos los capítulos, el tema de la planeación. El tema de la planeación de los proyectos, dedicarle poco tiempo a la planeación, nos va a cobrar una factura cara a mediano a largo plazo. Y aquí también, ¿cuánto tiempo dedicar a la planeación? Yo les digo algo muy sencillo. Tú vas a cualquier librería y compras un libro de administración de proyectos y el 70% de las páginas del libro son de planeación. Entonces, pues háganse una pregunta: si yo tengo un proyecto que dura 2-3 años, ¿cuánto tiempo dura la planeación de mi proyecto? Y en nuestro medio es muy normal que siempre hay prisas, que ya empecé a vender los departamentos, que me urge, que el permiso se me va a vencer, si no empiezo hoy voy a tener problemas. Entonces siempre va a haber prisas. Parte de nuestro trabajo, parte de nuestra responsabilidad como gerentes de proyecto es poner eso en blanco y negro, darle los espacios correspondientes a la planeación. Y sí, podemos empezar rápido, podemos mañana estar en un proyecto, pero sí llevar los pasos seguros dentro de la parte de la planeación. Y un poco los antídotos de esto, o nos han preguntado qué herramientas uso pues para bajar estos riesgos, ¿no? Entonces, hagan una junta de kickoff. La junta de kickoff es un evento que tiene que ser un evento trascendente, es un evento que está todo el equipo, que está el cliente, y en esta junta de kickoff pues vamos confirmando objetivos, tiempos que tenemos que cumplir, el presupuesto, y ahí tienes a todos, la gente, principalmente los involucrados clave dentro de esta junta. Pero hagan una agenda, hagan una minuta, háganla físicamente en el lugar del proyecto para formalizar esta junta de arranque o esta junta de kickoff.
Otra herramienta que es muy poderosa y que siempre la dejamos como al final o la llenamos y la dejamos en una carpeta es el organigrama y los roles y las funciones del equipo que va a estar en el proyecto. Y además de los roles y funciones son las responsabilidades que tiene cada persona. Entonces, en este organigrama, en las primeras etapas del proyecto, inclusive en la junta del kickoff, tú puedes llevar el organigrama, hacer tu organigrama como un mapa mental y estar diciéndole al cliente, oye, bueno, ¿tú de qué vas a ser responsable? El gerente va a hacer esta parte de aquí, el director vamos a hacer esta, y documentarlo y dejarlo documentado para que sea parte de nuestro plan de proyecto. La formalidad en las juntas. Tenemos muchas juntas todos los días, con el proveedor, con el arquitecto, con el contratista, con el cliente, con nuestro equipo interno, y creo yo que somos medio malos para manejar las juntas porque no tienen un tiempo de inicio, un fin, no hay una agenda. Entonces seamos muy estrictos también en el manejo de las juntas. Nosotros tratamos de implementar, porque no está al 100% implementado, las juntas mensuales de resultados con los clientes, donde en esta junta mensual se hace todo un protocolo. Me acuerdo todavía un proyecto que tenemos en León, donde el cliente viajábamos de Monterrey al centro del país, llegamos al proyecto, hacíamos un recorrido de obra con una agenda, visitábamos, le mandábamos con anterioridad qué tenía que visitar y cómo. Después hacíamos la junta y terminamos con un resumen de lo que viene siendo la junta. Hay otra herramienta que se llama el One Page Plan, que la metodología del PMI es el Charter, que esta herramienta es el acta de nacimiento del proyecto, ¿no? Este es el acta donde en una página, imagínate que esta página te subes al elevador y te encuentras al cliente, y en el elevador le tienes que decir al cliente en menos de 50 segundos qué es el proyecto. Una breve descripción, el tiempo, el costo, quiénes están involucrados, y muy rápido platicarles. Esa es la herramienta del One Page. El control presupuestal y el control del programa, desde que empieza el proyecto hasta que termina, estas dos herramientas, como lo digo antes, sí o sí las tienes que llevar. Esta es parte de la metodología, parte de los procesos. No pensar que el control presupuestal se lleva en construcción. El control presupuestal se lleva desde el primer día con la estructura del proyecto y qué se está gastando y qué. Y una última herramienta que la promovemos mucho y parece algo como muy sencillo, pues es una libreta. Esta libreta que ya de hecho la usamos mucho. Esta libreta pues es una bitácora, así como lo dice el podcast, ¿no? Es la bitácora de tu día, es tu bitácora personal donde documentas ideas, donde documentas juntas, y además que la técnica de estar escribiendo, que todo el mundo sabemos que al escribir pues estás conectado la mano al cerebro y que se te quedan las cosas, creo que demuestras atención, demuestras interés, demuestras que hay algo que tengo que cumplir. De alguna manera queda esa memoria dentro de tu bitácora o dentro de tu libreta, y esto nosotros en Axioma casi tenemos prohibido que alguien vaya a una junta si no tiene una libreta. Entonces esas son las herramientas que les quiero compartir, y bueno, también muchas veces te dicen, bueno, esa es la parte como amable, ¿no? Platica de una historia de que te haya pasado, de un error o de algo que se hayan equivocado. Y les quiero platicar que pues, tenemos muchas historias. Definitivamente todos los días tenemos áreas de oportunidad, tenemos errores, y tenemos una filosofía que pues, ante un error hay que comunicarlo y arreglarlo y siempre dar al cliente la cara y estar ahí y mejorar, ¿no? Pero les quiero platicar un ejemplo. Estábamos trabajando con un cliente en el Bajío, en el centro de México, en un hotel, y llega unas lluvias que no estaban esperadas. Estábamos en la etapa de excavación, se rompe una tubería de pluvial al lado del proyecto, se llena el pozo de la excavación y tenemos muchos problemas con las colindancias del predio. Ese día el cliente me habla por teléfono y me dijo, te quiero aquí en este momento, aquí en el proyecto, porque tengo esto, está pasando esto, hay unos riesgos enormes del proyecto. Yo en aquel entonces
le contesté el teléfono, hablé con él y le dije, no puedo hasta dentro de 3 días ir al proyecto. Haber hecho ese retardo de mi respuesta nos costó el proyecto, o sea, nos costó que el cliente nos corriera del proyecto. Y un poco la lección aprendida es que no supimos tener la sensibilidad de la preocupación del cliente, o sea, que él estaba quitando el sueño, pues que se pudiera caer algo, que pudiera haber un accidente, y al no sensibilizarnos nosotros con esa preocupación, con esos miedos, hizo que el cliente desconfiara 100% de nosotros, y ese es un momento de la verdad. Yo creo que los momentos de la verdad es importante que los atendamos. Siempre va a haber riesgos, siempre va a haber áreas de oportunidad, siempre va a haber algo que estemos viendo o que no estemos viendo, perdón, y tenemos que tener esa sensibilidad. Yo digo que parte también de toda la administración, y un poco ya entrando en las conclusiones, pues es el arte y la ciencia, como lo hemos dicho, ¿no? Y en la parte del arte, pues hay que tener esas corazonadas, hay que ver cómo se está sintiendo el cliente, cuáles son sus preocupaciones. Yo le decía hace un mes a un cliente que íbamos a hacer una junta, le decía, ¿cuáles son tus preocupaciones? O sea, ¿qué no te deja dormir? No, pues mira, esto y esto y esto. Entonces hablamos con la contratista y yo le decía, ¿tú cuáles crees que son los temores del cliente? ¿Qué crees que no lo deja dormir al cliente? Me dice, no, pues la entrega de diciembre. Y yo le decía, bueno, vamos a trabajar en sus temores, vamos a trabajar en sus miedos y vamos a trabajar en lo que él está quitando el sueño. Y cuando hicimos la junta, pues nos enfocamos a esa parte y nos funcionó bastante bien. Entonces, bueno, creo que todo es importante tenerlo, la comunicación, como lo hablábamos al principio. Y cerrando es tener esa sensibilidad de por qué fallan los proyectos. Tengo una frase de un cliente que te dice, si voy a la obra y al proyecto y todo me dice que están bien y que estamos en tiempo, estamos en costo y que no pasa nada, quiere decir que algo se está fabricando para que suceda dentro de un par de meses. Entonces, pensemos 3 pasos para adelante. Y pues bueno, los quiero invitar a nuestro siguiente capítulo, que es, vamos a dar algunos tips de la clave del éxito de los proyectos inmobiliarios. Y pues bueno, los esperamos ahí en el próximo episodio, el episodio 4 de Bitácora 23. Gracias y nos vemos pronto.